Buenas noches, bienvenidos a Conexiones con William Meléndez en este jueves 1 de septiembre de 2016. Un abrazo fraterno a ustedes que nos acompañan a través de la señal abierta Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país y también a quienes están con nosotros a nivel nacional a través de las señales de los servicios de cable de Tigo y Claro. Vamos a tener como siempre los dos teléfonos habilitados para que ustedes participen en algún momento de la entrevista de esta noche. Vamos a hablar estrictamente de un poco de rumbo de país, pero a partir de lo que está haciendo el trabajo del fiscal general de la República, el tema de la impunidad, el combate a la corrupción y todos esos temas que están vinculados sobre el tema del sistema de justicia en nuestro país. Eso es como digamos lo que va a dominar la agenda de esta noche, pero queremos hablar también de esos temas, de esos otros temas que tienen que ver con hacia dónde marcha el país. Y decíamos la parte que tiene que ver con ciertas contradicciones en las que ha entrado el FMLN con la embajada norteamericana a raíz de algunas declaraciones y después la posición de la embajada norteamericana sobre un comunicado en el que expresa su voluntad y reitera su compromiso por ayudar a este país, contribuir económicamente, pero también hacer frente al tema de la corrupción en El Salvador. Queremos agradecer que nos acompañe en nuestros estudios. Son dos mujeres profesionales muy reconocidas, por cierto. Está con nosotros Silvia de Bonilla, es de la Fundación Mujer Legal. Silvia, bienvenida, buenas noches. Gracias, William. Es un privilegio estar en este set para abordar temas que le interesan a la nación y pues que son de interés primordial para la Fundación Mujer Legal. Perfecto, también está con nosotros Ima Girola desde Mujer, bueno, ya con alguna frecuencia con nosotros. Gracias, Ima, buenas noches. Un gusto, de verdad, William, muchísimas gracias. Un saludo para todas nuestras amigas y amigos desde Mujer y por supuesto que es un honor también el poder estar acá, invitada y compartir también con Silvia y poder acompañar un poco de este análisis de la situación nacional en nuestro país. Bueno, perfecto. Antes de pasar al fondo de la entrevista, le reitero a ustedes que nuestro patrocinador principal de la entrevista, Almacén Pumba, la explosión de precios bajos con sucursales, 19 sucursales en el occidente, la zona central, para central y el oriente de nuestro país. Bueno, pasamos al detalle. A ver, me interesa mucho que me puedan dar una opinión, Silvia, antes de comenzar la entrevista, así a la excepción, ¿no? El dominio, el compromiso suyo, sobre todo en lo que tiene que ver con el sistema de justicia, ¿no? Pero hay un tema que es mucho más político, pero también tiene que ver también con el sistema de justicia y es el planteamiento que hace la embajada norteamericana. Pero bueno, para comenzar, Ima, me gustaría conocer su opinión. Ese encontronazo que ha tenido el FMLN, digo el FMLN porque la primera opinión que hubo de señalamiento fue de parte del diputado Blandino Nerio, ¿no?, del FMLN sobre la embajada norteamericana. Luego la embajada ha sacado un comunicado el día de ayer reiterando prácticamente una respuesta, ¿no?, hacia el FMLN. En algún momento se llegó a pensar de que era una opinión más del diputado, ¿no? Pero finalmente el diputado Ruiz dijo este día de que, bueno, que no, que la posición de su colega en la Asamblea Legislativa de alguna forma recoge el espíritu del planteamiento del FMLN como tal. A ver, un poco, ¿qué implicaciones, cómo se puede leer esto, Ima? Bueno, hay varias aristas, a lo mejor 2, 3 que poder señalar con claridad. Por un lado, es importante señalar que los funcionarios y las funcionarias cada vez se están acostumbrando más a no ser tan responsables con las opiniones que emiten y no se terminan de ubicar en el nivel de responsabilidad que significa ser un funcionario o una funcionaria pública. Y eso es una situación delicada, así que por un lado el llamado, porque hemos escuchado de diferentes partidos políticos, de diferentes tipos de funcionarios y funcionarias, expresiones impropias totalmente y expresiones que dejan mucho que desear, independientemente de la temática e independientemente de la opinión. Si alguien no está de acuerdo con una opinión, es importante que la exprese, por supuesto, pero no tiene por qué faltar el respeto. Y acá hemos visto a muchos funcionarios y funcionarias, inclusive con el tema de la Sala de lo Constitucional, por ejemplo, ya lo hemos escuchado, hacia las organizaciones de derechos humanos muchas veces y defensoras y defensores, y no ha sido entonces la excepción en el caso de algunos diplomáticos, por ejemplo, hacia el embajador ya saliente de la Embajada de Alemania, y ahora en el caso de la Embajada de Estados Unidos. Es lamentable, ¿verdad? Es lamentable ese tipo de expresiones, pero por otro lado también no solo es el tema de la responsabilidad, sino que uno puede analizar de fondo qué está pasando, por qué tanto crispamiento
por hacer una investigación profunda sobre el tema del tráfico de armas y del comercio de armas a lo interno de instituciones del Estado tan importantes como las Fuerzas Armadas, que tienen un pasado también que de pronto se vuelve presente y que hay que hacer una investigación independientemente de quién sea. Obviamente con el respeto. Sí, y hay que aclarar que estábamos hablando del caso particular, digo porque no lo dijimos al principio, que es del general Benítez, el proceso Claro. que se sigue, y Blandino Nerio dijo entonces que la embajada norteamericana había llamado a ciertas fracciones y acusó a la embajada norteamericana de injerencia, ya porque supuestamente está presionando la embajada a los diputados representados en la Asamblea Legislativa, a los partidos políticos, para que ejerzan presión sobre el caso y, bueno, le retiren la inmunidad al general Benítez. En esencia eso es. Claro. Ima, se puede, digo, ¿hasta qué punto es permitido o no, digamos, que un país, si bien es cooperante, si bien da ayuda a otro país, pueda también entrar a ese nivel de señalamientos o cuestionamientos? ¿Es normalmente válido esto a nivel mundial, digamos? Mira, sin lugar a dudas que en el tema de la diplomacia se juega mucho con el lenguaje político diplomático con el que se actúa. Por supuesto que hay límites, por supuesto que este límite de no injerencia y de no vulnerar la soberanía de cada país siempre debe de estar presente. Pero también es cierto que es de interés no solo local, no solo nacional, sino que mundial, el que en los diferentes países con los que se tiene una relación, especialmente en países con los que se tiene una relación diplomática, no solo económica, sino que de una acción histórica, haya una preocupación con respecto al tema de la institucionalidad democrática, con los temas de estabilidad, de seguridad ciudadana y de seguridad jurídica en los países. Debe de haber un límite. No creemos que la Embajada de los Estados Unidos haya, o la Embajada de Alemania, o la Embajada de España, por ejemplo, que son países, o de Taiwán, por ejemplo, claro, tengan una injerencia. Más bien hemos visto actitudes bastante respetuosas, pero ciertamente las preocupaciones por los niveles de corrupción son situaciones que se pueden expresar como se han hecho, con los límites correspondientes. Lamentable la actitud del diputado, lamentable este tipo de situaciones, no se deberían de continuar dando. A ver, Silvia, escucha la opinión. Considero que los elementos de diplomacia propia de los políticos debe salir a la luz, porque es lamentable leer y escuchar al diputado la forma irrespetuosa con la que se refiere a la señora embajadora de los Estados Unidos. Los Estados Unidos históricamente ha tenido interés en lo que pasa en El Salvador, y porque ahora no lo va a tener cuando los niveles de corrupción son galopantes en El Salvador. Creo que cuando la embajada americana emite este comunicado solo está comprometiéndose en sus intereses, y uno de ellos es combatir la corrupción. No me parece un elemento de injerencia pura, pero sí de pleno interés. Inclusive he tenido conocimiento que la señora embajadora se ha sentado con los más importantes políticos de este país para tocar los temas de interés de la embajada con El Salvador. Y probablemente también de esas reuniones que ha sostenido la embajadora con algunos políticos influyentes de este país, nacen y se promueven juicios como el caso del señor Raiz, el famoso caso Raiz Martínez. Hay intereses de la embajada americana y creo que no es malo que ese interés persista. Al contrario, son ojos internacionales que también han entregado mucho dinero a este país para el desarrollo de El Salvador y necesitan saber para dónde se está yendo ese dinero. ¿Usted cree que en tanto, digamos, alguna incidencia o influencia que haya de los países amigos, bueno, para la guerra, digamos, todo este proceso que inició el reconocimiento diplomático, ¿no?, en el pasado sobre el FMLN como fuerza beligerante, el grupo de amigos de la negociación posteriormente, o sea, cuando se trata de contribuciones sobre hechos positivos, en este caso un esfuerzo por combate a la corrupción, digamos, son como cosas benignas, ¿no? O sea, parece que tampoco puede ser como muy extraño, ¿no? No debería parecernos extraño. Yo creo que a todo el pueblo ya no le parece extraño que los Estados Unidos tengan interés de lo que está pasando en El Salvador al nivel político, en el nivel financiero. Pero decir que los Estados Unidos está teniendo injerencias directas en la gobernabilidad de este país
me parece un exceso. Yo llamaría pues a las partes involucradas a manejar discursos con diplomacia para el mejor entendimiento y para concretar programas que al final van a beneficiar a todos los salvadoreños. Hay que ser respetuosos para emitir comunicados, hay que ser respetuosos si es una figura pública, si es un funcionario, como decía Ima, tiene que entender que lo que de su boca sale tiene una trascendencia, genera un impacto cada palabra que un funcionario emite y pues debe hacerse con mucho respeto, y creo que se le faltó el respeto a la señora embajadora de los Estados Unidos. Ahora bien, el país está viendo una situación particular, ¿no? Los países vecinos, los países que integran Triángulo Norte, en el caso particular de Honduras, Guatemala, con el caso de la CICIG, El Salvador, bueno, acá no se quiere admitir, digamos, una estructura desde el exterior, en tanto se supone que tenemos institucionalidad, pero uno se pregunta, bueno, ¿hay institucionalidad en este país suficiente, robusta, contundente, digamos, fuerte, como para que no haya necesidad de que tengamos esos ojos vigilantes puestos desde fuera? Yo creo que sí, que la institucionalidad vive en El Salvador, está y es fuerte. Lo que tiene que hacer las autoridades pertinentes es combatir la corrupción, porque esta corrupción es la que puede debilitar estas estructuras que hacen fuerte la institucionalidad. Creo que en estos momentos hemos tenido como un terremoto, claro, porque se está invadiendo el paraíso que han tenido tantas personas que han estado corrompiéndose dentro del sistema judicial, dentro de la Fiscalía General de la República, dentro de la Policía Nacional Civil, dentro de la Fuerza Armada. Creo que es tiempo de actuar como se está haciendo sin necesidad de unas CICIES. Perfecto. Ima, me llamó la atención, y ya entrando, digamos, a ver un poco esta parte de cómo puede estar operando la institucionalidad en el país. El caso Rice, todo lo que ha derivado, ¿no? Una cascada de consecuencias que en algún momento determinado creo que sí, como que da un poco de espanto, ¿no? O sea, porque también podemos terminar en una situación sumamente delicada como país. Digo, el fiscal general que calificó de inaudita la resolución que favoreció a los imputados en el caso Rice Martínez, y esa es la nota que tenemos proyectada acá, es de una nota de la Fiscalía General de la República. Dice que ante la decisión del Juzgado Séptimo de Paz de favorecer con medidas a 11 imputados ligados a diversos delitos, en el caso conocido como Rice Martínez, el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, calificó la resolución emitida como algo inaudito por parte de un representante del órgano judicial. Estamos haciendo grandes esfuerzos, dice el fiscal, al aplicar la ley, independientemente de quién se ponga enfrente y quién cometa los delitos. Trabajamos en línea recta, pero esta resolución nos ha dejado totalmente sorprendidos. Bueno, y continúa. A ver, un poco, Ima, ¿cómo se puede interpretar esto? Es decir, lo que está diciendo el fiscal hizo referencia a las clicas, que es un término muy particular que se ha utilizado con el caso de las pandillas en el país, y que, bueno, se utilice de repente ese término ya en otras esferas, ya de gobierno, de la institucionalidad de la que estamos hablando, parece es como más impactante, pero a ver. Sí, es una situación delicada la que estamos viviendo. Lo primero que quisiera decir como mujer es el respaldo a la institucionalidad. Nosotras somos una institución que ha venido trabajando muy fuertemente y muy de la mano con las instituciones del Estado en nuestro país desde nuestro surgimiento hace 26 años, independientemente de las administraciones públicas, de la ideología, con mucho respeto y con la distancia necesaria, siendo nosotras ONG, porque eso una no debe de olvidarlo, ¿verdad? Es decir, claro, trabajas coordinadamente para fortalecer la institucionalidad, claro, pero observas lo que está pasando. En ese sentido, la institucionalidad se ha visto debilitada por la corrupción, por la connivencia con la impunidad, con altos círculos del poder que han cooptado las instituciones del Estado, y esto hay que denunciarlo, esto hay que combatirlo, y hay que fortalecer a las instituciones, y hay que buscar en ese caso también no solo el fortalecimiento de las instituciones, para el caso de la Fiscalía, con presupuesto, con recurso humano especializado, con tecnología, con la credibilidad y el respaldo que se le debe de dar, sino también con instituciones coadyuvantes, como podría ser el caso de una CICIG, ¿verdad? En este caso
para El Salvador una comisión internacional de combate a la impunidad. Mujer estaría anuente a que se pueda, a que funcionara en el país una CICIG, como decía. Claro, claro que sí, desde el punto de vista que no se trata de sustituir a la Fiscalía, sino al contrario, de acompañar los esfuerzos, de asesorarla en lo que haya que asesorar, de las acciones que son propias e invitaría a la población a que revise www.cicid, que es la de Guatemala.org, y se va a dar cuenta cuál es el acuerdo que Guatemala estableció con las Naciones Unidas para la creación de la CICIG hace más de una década. En ese caso, vemos que el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, está haciendo un trabajo muy contracorriente en muchos casos. No debería de tener un contrapeso de parte de las instituciones del Estado, sino que más bien, o de funcionarios y funcionarias, sino más bien un respaldo. No se trata de un respaldo ciego, sino que se trata de entender que hay que darle credibilidad y que las instituciones deben ganarse esa credibilidad también. Pero por otro lado, implica, y eso sí es importante, todos los funcionarios deben de guardar un cierto nivel con respecto a su lenguaje. Puede ser que en este momento el lenguaje de haber utilizado la frase clicas dentro de estructura judicial sea una situación muy, muy fuerte, pero analicemos que esto fuerte, no nos quedemos en el término clica, lo que dijo el fiscal, no, vayamos un poco más allá e identifiquemos. Organización, estructuras organizadas. ¿Están infiltradas las instituciones del Estado? ¿Cuántos alcaldes o alcaldesas de pronto pueden estar ligados con estructuras diversas? Yo no diría necesariamente de crimen organizado, pero diversas, que pueden, estructuras de corrupción, que una estructura de corrupción puede ir desde llevarse una resma de papel, utilizar la gasolina como se utiliza, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, etcétera, ¿verdad? Hasta otro tipo de señalamientos. En los diferentes órganos de Estado hay que hacer una revisión interna. Si lo queremos ver haciendo una lectura desde esa perspectiva, el fiscal general de la República está haciendo un señalamiento de, ojo, tenemos que ir a lo profundo a hacer una depuración de las distintas... De hecho, él mismo va a hacer una depuración en la misma fiscalía. Debe de ser eso, respetando obviamente las reglas del juego que están establecidas, por supuesto. Vamos a ir a un corte, quizás cuando regresemos entonces, Silvia, la opinión suya, porque me interesa saber, bueno, qué tanto entramos en contradicción a la hora de querer fortalecer instituciones, porque, bueno, se habla mucho, ¿no?, que todo el mundo, en términos de la formalidad, el discurso políticamente correcto, no todo el mundo estamos por fortalecer las instituciones, pero tenemos a una fiscalía que está operando con un presupuesto que ha sido de los últimos años, va a llegar para el próximo ejercicio fiscal con un presupuesto similar al que tiene, ha aumentado las redadas, los fiscales están más comprometidos en todos los operativos que están haciendo, la Policía Nacional Civil mucho más involucrada. A la Fiscalía y a la Policía. Exactamente. Entonces, hablemos de eso al regreso, Silvia, porque bueno, nos concentramos un poco más en el otro asunto. Antes de ir a la pausa, le recordamos a ustedes nuestro patrocinador, Almacén de Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales en todo nuestro país, en el occidente, en la zona central, para central y el oriente. Al regresar, tendremos habilitados los teléfonos para que ustedes participen en esta entrevista. Ya volvemos. El pollo y el huevo han formado parte de tu vida. A veces caliente, a veces frío, a veces visible, a veces invisible. El pollo y el huevo han estado siempre contigo. Son los alimentos de todos los días, los saludables, los que no pueden faltar en tu casa, porque te nutren y te dan fuerza. Aves, 60 años. Pollo y huevo todos los días.
gracias por continuar con nosotros. Transmitimos en vivo desde la ciudad capital, San Salvador, para todo nuestro país y desde luego también para Estados Unidos y el mundo a través de las redes sociales, a través del Facebook, el fanpage de Will Salgado. Usted puede buscarlo ahí y encontrará que estamos transmitiendo esta entrevista también a esos niveles. Y desde luego en nuestro sitio web www.tvorientecanal23.com. A ver, Silvia, nos quedamos entonces. ¿Qué es lo que pasa? Es decir, estamos siempre con este discurso, decíamos, políticamente correcto, no, si todos estamos por fortalecer la institucionalidad de las instituciones, pero ¿qué está pasando finalmente con el tema? Claro, no digo que no haya inconvenientes en términos financieros, pues las arcas del Estado están pasando, creo que una de las peores crisis de los últimos años, o sea, con el tema del dinero, pero ¿cómo hacer ante una necesidad apremiante con el tema de seguridad pública que pasa por un buen sistema de justicia, fiscalía, etcétera, etcétera, la Policía Nacional Civil? William, primeramente quisiera dejar firme la postura institucional de Fundación Mujer Legal respecto al caso de Raiz Meléndez, que tú lo abordaste y me tuvo la oportunidad de manifestar la postura de esa mujer. Considero, hemos hecho un análisis en la Fundación respecto a la actuación del fiscal general y consideramos que es digna de felicitar. Al inicio el fiscal dijo, me siento solo. Ahora vemos que el fiscal no está solo. Realmente ahora hay una nación completa apoyándolo y diciendo a gritos, continúe, que usted siga persiguiendo la delincuencia común, pero también esa delincuencia de cuello blanco, esa delincuencia enquistada en el órgano judicial. Entonces vemos a un fiscal que decidió tomar la batuta, lo que otros no habían hecho. La postura del fiscal me parece viable, aceptable. Sin embargo, en cuanto a la resolución emitida por la señora jueza Séptimo de Paz respecto de poner en libertad a los 11 imputados, me parece una postura técnica conforme a derecho. Ella no ha violentado la ley, ella no ha cometido prevaricato. Y es lamentable que hasta se haya mandado llamar a la sección de investigación judicial para ejercerle presión a la jueza, porque antes esto no se había visto, que mandasen a llamar a la sección de investigación judicial para que se presentara una audiencia. Eso yo lo había visto y lo he visto muchas veces porque Fundación Mujer Legal lo ha solicitado, que PDDH llegue a una audiencia. Ahora, pero tampoco es ilegal. ¿Hay ilegalidad en ese acto o no? Me parece que la sección de investigación judicial va más allá de sus facultades, porque en ninguna parte de sus atribuciones está que ellos van a ser convocados a audiencias y tienen que comparecer. Bien, continuamos desarrollando el punto, porque tenemos un televidente en línea y queremos escuchar la opinión de nuestros televidentes. Como siempre, la recomendación, bájele volumen a su televisor, nos quedamos por el auricular, nosotros le escuchamos perfectamente. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? De San Salvador te habla, William. Adelante, le escuchamos. William, te quiero mencionar primero de que soy una persona con más de 50 años de experiencia empresarial. He constituido las empresas más grandes de Centroamérica y he trabajado hasta en Italia, África, montando fábricas. Sí. O sea que tengo una madurez en muchos sentidos. Y esa experiencia empresarial a mí me da mucha preocupación, porque percibo cosas que muchas personas no lo hacen. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, yo siento que el gobierno está obrando bastante inteligentemente y ha de hecho empezado a hacer una captura, pero a natal de gente, con el propósito de que el fiscal esté atiborrado de trabajo, que los fiscales no hayan ni para dónde agarrar, y segundo, para alejarlo de los verdaderos problemas que hay. Por ejemplo, a Natán Baquis, mi amigo que murió recientemente, que fue alcalde, en un programa de televisión le entregó 2 cartas. Una carta, una que se la dirigían los maleantes a Funes y la otra de Funes a través del secretario privado para el ministro de Justicia, que ahora es de Defensa.
A ver, si a través de esas dos cartas perfectamente... avanzamos un poco rápido, por favor, porque a través de esas dos cartas podría procesar al gabinete anterior y el actual. Pero como pasa tan atiborrado, neles pasteles, ¿verdad? Bueno, perfecto, nos quedamos ahí porque, a ver, tenemos otros televidentes que están con nosotros en la línea también y queremos aprovechar, pero bueno, él estaba haciendo algunas acotaciones de casos particulares. A ver, si vamos en... Continuaba. En la línea, por favor. La posición institucional de Mujer Legal es que el fiscal está haciendo su trabajo, para eso fue elegido, para combatir las estructuras delincuenciales, sean de cualquier tipo, narcotráfico, corrupción en las instituciones, trata de personas, etcétera, etcétera. Lo está haciendo y lo agradecemos y esperamos que ese ímpetu él lo mantenga. Pero decía, la postura que adoptó la jueza en el caso Raiz Meléndez es una postura conforme a derecho. ¿Por qué? Porque todos los imputados son arraigados. A ellos no se les ha violentado el principio de inocencia. Y decir y asumir que se van a ir del país y que por eso no les iba a dar la libertad a pesar de la cantidad de arraigos que tenían, es un elemento subjetivo. Ahora el proceso continúa, ¿no? El proceso continúa y ellos están en libertad, así que la Fundación considera que la postura de la jueza es correcta. Quiero referirme sobre esta llamada telefónica, porque sin lugar a dudas El Salvador tiene tal cantidad de situaciones de corrupción a diferentes niveles, de violencias a diferentes niveles, que cierto que la Fiscalía por sí sola, cada una de estas situaciones requiere y absorbe una gran cantidad de energía, de tiempo, de recurso en todos los sentidos. Por ejemplo, en un país como el nuestro, donde cada 3 horas hay una violación sexual, por ejemplo, hablar entonces de la investigación científica del delito en este sentido. Claro. Cuando hablamos, por ejemplo, que cada 10 horas hay una mujer que está siendo asesinada, aunque su cuerpo no siempre se ha encontrado, y aquí hablamos, por ejemplo, del trabajo que estaba haciendo el ingeniero Ticas con respecto a los cementerios clandestinos, la necesidad de articular los esfuerzos entre las instituciones, por ejemplo, el Instituto de Medicina Legal de la Corte Suprema de Justicia con la Fiscalía General de la República, la parte de la Policía Técnica Científica de la PNC. ¿Qué estoy queriendo decir? Que cada uno de estos casos es igualmente importante, trascendente, la vida de una persona, la dignidad, la integridad de una persona. Por eso hay necesidad de fortalecer, y no solo con presupuesto, sino fortalecer de manera integral a las instituciones del sistema de justicia para que hagan su trabajo, y parte del fortalecimiento también significa la Contraloría Ciudadana. Ahora, pero hay que tomar medidas emergentes, hay que hacer algo de inmediato, ¿no? Con los recursos que cuentan, con los que se tiene. ¿Es posible hacer acciones? Digo, ya lo estamos viendo en el caso de la Fiscalía, que con los mismos recursos con los que estaba el fiscal anterior y los anteriores, Douglas Meléndez está actuando, ¿no? O sea, uno dice, bueno, entonces aquí lo que hacía falta un poco también era voluntad, disposición, acción, pero sí se requiere llevar un poco a la par ambas cosas, ¿no? Sí, claro, yo creo que el fiscal general, Procuraduría General de la República, PDDH, son 3 instituciones huérfanas de presupuesto que realmente necesitan. Porque ¿Cómo puede ser esto si siento que estamos en un país donde el principal problema que tenemos los salvadoreños tiene que ver con el tema de la inseguridad? Es contradictorio, o sea, pero es real. A la hora de asignar el presupuesto a estas 3 instituciones, no siempre se les da lo mismo, o no siempre se les da lo que realmente piden, lo que necesitan, sino que a la mitad de lo que a lo mejor ellos están solicitando. Entonces vemos a instituciones como la Fiscalía, que cada vez acrecentan sus funciones, cada vez es más demandante la labor de la Fiscalía General de la República. El 90% de los casos los defienden defensores públicos, pero a la PGR le asignan muy poco presupuesto. Entonces vemos instituciones que desde el aspecto financiero se van deteriorando estructuralmente, y sí creo que están haciendo milagros para sacar su carga laboral. Fíjese que le voy a comentar que yo soy jueza, además suplente, y me toca estar cubriendo muy frecuentemente, y hay defensores públicos que tristemente a las 20 horas después de que la persona ha sido detenida han llegado a brindar la asistencia jurídica al detenido. ¿Por qué? Porque en departamentos como Chalatenango la PGR tiene
un equipo de defensores de 4 o 5 miembros que son los que le dan la asistencia a todo el departamento. Sí, imposible, o sea, entonces imagínese imposible hacer eso. Y uno se pregunta, ¿dónde está el dinero? Porque resulta que perdón que te interrumpa, pero es que el porcentaje que se nos quita con el tema de la telefonía que va para seguridad, solamente se ha ejecutado menos del 50%, más o menos el 47-48%. Entonces uno dice, si se ha recaudado un 100%, una X cantidad, solamente se ha ejecutado la mitad o menos de la mitad, ¿dónde está el resto? Entonces, no, pero además hay fondos que terminan yéndose para algo distinto a lo que se acordó, ¿no? O para lo que supuestamente se iba a destinar, ¿no? Claro, pero entonces volvemos a los temas que tienen que ver con la transparencia, con la gerenciación en la administración pública en relación a los recursos, qué tan transparente, qué tan probo es este manejo que se está haciendo, y por otro lado también la necesidad de que como ciudadanía tengamos cada vez más un acceso a la información pública de todo este tipo de manejos, pero a la vez también nos preparemos de mejor manera como ciudadanía para que podamos hacer una acción, iba a decir una acción ciudadana, y saludos a los compañeros precisamente de Acción Ciudadana, a quienes respaldamos por su actuación tan diligente en esto, en la que tenemos que estar involucradas como sociedad salvadoreña, pero donde también las mismas instituciones del Estado, por ejemplo, la Corte de Cuentas, que a estas alturas la Asamblea Legislativa no ha electo en tiempo y además conforme a derecho y conforme a la sentencia constitucional las personas que deben estar a cargo de ello, al igual que el Consejo Nacional de la Judicatura y por supuesto que el titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Entonces vemos la necesidad de que cuando hablamos del fortalecimiento de la institucionalidad, como muy bien tú lo señalabas, no solamente sea un discurso, sino que en realidad sea una actuación con voluntad política diligente y con acciones concretas. Bueno, debo hacer una pausa comercial, la última pausa. Cuando regresemos hablemos un poco sobre el tema de inconstitucionalidad de ley de amnistía, todo lo que se deriva de este caso, acciones que está haciendo el Ejecutivo en este momento. Hay un editorial que tenemos acá de la Universidad Centroamericana también sobre, escrito por Rodolfo Cardenal, titulado Reparación por $1. Bueno, nos quedamos con este punto, regresamos después de la pausa. Además de garantizar
Bueno, hablemos en los últimos minutos sobre el tema de inconstitucionales de ley de amnistía, de acciones que está haciendo el Ejecutivo. Decíamos, la UCA, Rodolfo Cardenal, el director del Centro Monseñor Romero, escribió este artículo que está acá planteado y se llama Reparación por $1. Y hace una referencia a todo lo que está haciendo el Ejecutivo a través de un decreto, ¿no? De la entrega esta del anuncio que se hizo de los $15 o $50 a familiares de las víctimas del pasado conflicto. Pero al final me llamó la atención un poco el planteamiento que hace Rodolfo Cardenal cuando dice qué es lo que está planteado acá, que es vergonzoso, dice, que un gobierno del FMLN esté al servicio de la impunidad en continuidad con los de Arena. Difícilmente, dice, se puede caer más bajo. En su intento por proteger a sus altos funcionarios y a los líderes del partido, el gobierno también garantiza la impunidad a los otros victimarios y da la espalda a sus víctimas. Pareciera que el Estado salvadoreño es incapaz de ofrecer e impartir justicia. Bueno, continúa, pero a ver, yo quisiera escuchar un poco la opinión de usted. Silvia, por favor. Todos los gobiernos se caracterizan por ser victimarios. Y eso no tiene que ver con que Arena, el FMLN ahora, los gobiernos, parte de la naturaleza de los gobiernos es volverse victimarios. Me parece que todos los verbos que se utilizaron solo son promesas ilusorias a personas ingenuas que se lo van a creer y nunca les va a cumplir. Nunca se les va a cumplir. Lamentarlo y la verdad es que no tengo más que decir respecto a este tema. Bueno, por favor, Ima. Mira, el Estado salvadoreño no puede venir a querer lavarse las manos de su responsabilidad constitucional y simplemente venir, convocar, hacer un acto de verdad no solo vergonzoso, sino que es ofensivo realmente el que se quiera manipular y utilizar de esa manera a la población víctima y sobreviviente de semejantes barbaries, que muchos de ellos inclusive fueron parte de esas barbaries cometidas. Y acá se trata realmente de seguir un proceso de investigación seria, sistemática, que permita llegar hasta el fondo de las situaciones. Esto no es venganza, esto no significa que se acaba el mundo, significa hacer realmente justicia. La reparación integral no es dar una dádiva, casi como que llegas y hay que agradecerte además, ¿verdad? Porque te acordaste. Claro. No, perdón. Es que se trata realmente de que se investigue. Que se desnude esa injusticia. Que se hable, que se procese. ¿Por qué tenemos miedo a procesar? Bueno, el señor Mauricio Funes llegó a esconder a los señores militares, con todo respeto para las familias de los señores militares, pero cuando una es inocente de algo, pues aquí estoy, procéseme y va a ver que soy inocente. Ahora, si soy culpable, pues entonces que se demuestre también, pero con el debido proceso, con el respeto a la debida diligencia. Aquí no está pasando eso. Y no quisiéramos pensar, no lo estoy señalando, pero no quisiéramos pensar que esto es para callar la boca, que esto es simplemente para decir no se abran los procesos, mire, todo el mundo está bien, todo el mundo está contentito. Por favor, el asistencialismo no es más que una figura para generar clientelismo y es una figura de corrupción también. Ahora, y el de gobierno querer acallar la memoria histórica. Pero en qué caso el gobierno tiene mucho temor, digamos, de que sus funcionarios puedan ser procesados. ¿Es eso finalmente lo que hay? Es que, claro, tendría que contestar eso, es tan obvio. Hay cosas que están ahí evidentes, sí, pero que los tendrían que responder ellos al final de cuentas. ¿Cómo debe entenderse el tema, el punto de reparación a las víctimas? Es decir, ¿cómo debe asumirse? ¿O cómo debe realizarse? No puede existir tal reparación sin judicialización y condenas. Es imposible, es como una condición porque la reparación hasta en los juicios es accesoria. Lo civil es accesorio. Es que lo principal es el reconocimiento del cometimiento del delito y las sanciones penales. Entonces no podemos estar hablando de reconocimientos al daño o reparaciones de daños cuando esto es accesorio. Y lo principal es el proceso, el juicio, la investigación, la prueba, la condena o la absolución. Es que la reparación integral es una visión desde la doctrina de derechos humanos y ya hay suficiente jurisprudencia a nivel internacional y a nivel interamericano con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la reparación integral tiene que ver con una serie de medidas
que comienzan precisamente desde el conocimiento de la verdad, desde efectivamente la investigación, no como accesoria, sino precisamente como un componente fundamental que tiene que ver con el reconocimiento de la verdad, con el reconocimiento por parte de los responsables, con las sanciones a los mismos, inclusive con una medida que implica las disculpas públicas, no es el perdón, las disculpas públicas que pasa por el reconocimiento de quienes cometieron los delitos, pero las disculpas públicas no son para que me quiten la sanción, porque entonces eso no tiene sentido. Es algo parecido a lo del padre Toño, te perdono, entonces, pero que se judicialice. Aquí de lo que se trata es realmente de que el Estado salvadoreño entienda que cuando hablamos de la justicia transicional, no estamos hablando de pasar la página, de perdón y olvido, de querer hacer una imposición de esta naturaleza o una manipulación. Se trata realmente de recuperar la memoria histórica y no de abrir nuevas heridas, sino que de finalmente generar un proceso de sanación. Dice Rodolfo Cardenal en el editorial, la verdad y la justicia debieran constituir la prioridad de la reparación. Y a partir de ella dice como una consecuencia las disposiciones respecto a las víctimas, las cuales no son opcionales, sino obligatorios. El decreto ejecutivo es un insulto a las víctimas, ninguno de los beneficios ofrecidos puede obviar el derecho a la verdad y a la justicia. Es un poco lo que planteaba Silvia, ¿no? No puede hablarse de reparación si no hay justicia. No puede hablarse de perdón o disculpas si no se ha reconocido el delito cometido, los delitos cometidos. Entonces, es necesario lo principal para luego continuar con lo que sigue, que en materia de derecho le llamamos accesorio. A ver, para cerrar, porque nos quedan unos 2 minutitos, creo, ¿cuál es el rumbo que se le ve al país entonces? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Yo tengo esperanzas a partir de que se está combatiendo las estructuras de la corrupción. Tengo esperanza que el señor fiscal continúe con esta energía, con esta fuerza, con este respaldo que se dice que tiene desde la Embajada Americana, no sé. Pero esperaríamos que él continúe así. Como Fundación Mujer Legal creemos que los corruptos van a tener que detenerse en el sistema judicial, en donde yo me muevo, ¿verdad? Jueces, magistrados, colaboradores corruptos que cobran. Por cierto, yo le dejé, la Fundación Mujer Legal dejó una denuncia en la Fiscalía General de la República de un juzgado donde su secretario y un colaborador cobraron, y la jueza lo que hizo fue, al darse cuenta, ir a platicar con los fiscales, y el caso está guardado. Señor Fiscal General de la República, yo le pediría no omita la investigación de ese caso que la Fundación Mujer Legal puso en sus manos. Así que también nosotros esperamos que el fiscal no omita investigar otros casos. De acuerdo. Bueno, Ima, un para cerrar, panorama entonces, complejo, bastante cuesta arriba, pero sin lugar a dudas con muchos desafíos donde la ciudadanía tenemos un rol fundamental y hay que utilizar nuestra cuota de poder, porque también la tenemos, una cuota de poder, y eso significa asumir corresponsablemente una actuación proactiva, no dejarnos manipular ni llevar en buses a un lado, a otro, por unos, por otros y por otros. El patriarcado y el poder patriarcal es ambidiestro, quiere decir es de izquierda, es de derecha, es de lo que fuere. Aquí de lo que se trata es de hacer una construcción de una convivencia en respeto, en justicia, en verdad. No se construye sobre la roca con la mentira, se construye sobre la roca a través de la verdad, de la justicia, de una reparación integral, de asumirnos en esa corresponsabilidad y de asumirnos además como actores y actoras de este proceso que debemos de darle una continuidad. Bueno, se nos agotó el tiempo, en una hora tuvimos un poco menos, y disculpa para los televidentes, también para ustedes, porque por problemas técnicos iniciamos un poco después de la hora que iniciamos, habitualmente es 8 de la noche. Pero bueno, gracias Silvia, muy gentil, muy amable. William, gracias. Solamente pedirle al fiscal que continúe, que siga siendo el valiente que ha demostrado hasta ahora ser, y que el país está esperando resultados. En el futuro a lo mejor los delincuentes deciden ya hacer un alto. Bueno, gracias Ima. Gracias William, un saludo desde Esa Mujer, y estamos pues cerrando ya, bueno, iniciando un nuevo mes, ya en estos 26 años también de lucha, y gracias. Bueno, y felicidades. Vamos a seguir adelante, por supuesto que sí. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Terminamos entonces Conexiones. Nos vamos a ver mañana 8 de la noche. Estará con nosotros en nuestros estudios Félix Ulloa y también Roberto Cañas. Estaremos cerrando la semana haciendo el análisis sobre los principales temas. Desde luego, en la perspectiva también de lo que hemos tenido este día, esta noche, perspectiva de las mujeres. Mañana será en la perspectiva de los hombres. Al final, la integración de todos los esfuerzos. Gracias por la fiel sintonía. Nos vemos mañana a la misma hora.